Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con este primer tutorial dedicado al mundo del PowerPoint. Vamos a intentar solucionar ese pequeño problema que tiene todo el mundo de hacer esa presentación pequeñita, pero que sea bien vista para nuestros niños del colegio. Para ello vamos a empezar, primero que nada, tenemos que tener un programa que se llama PowerPoint. Para eso lo tenemos que tener instalado previamente. Lo buscamos, ejecutamos nuestro PowerPoint y lo arrancamos. Vamos a realizar una pequeña demostración de cómo se hace una pequeña presentación, incluyendo fotografías, texto, varias páginas y algún que otro vídeo, ¿vale? Para ello, una vez arrancado el programa de PowerPoint, lo único que tenemos que hacer es pulsar en presentación en blanco, puesto que las demás opciones no sabemos usarlas todavía, o si queremos usar una de las opciones predeterminadas que ya vienen con el programa, podemos pulsar en cualquiera de las opciones que tenemos justamente aquí debajo. Estas son las primeras que nos salen como básicas, y si nos fijamos aquí en la parte de arriba, tenemos las opciones para que nos filtre y nos saque solamente las presentaciones que ya están hechas de una determinada categoría o clase. ¿Vale? Vamos a empezar nosotros, por ejemplo, con esta presentación que tenemos aquí que se llama Faceta, que es bastante cuca. Y hacemos doble clic sobre ella con el botón izquierdo del ratón. Se nos abre nuestra presentación. Maximizamos para coger todo el ancho de la pantalla posible. Y como vemos, ya nos aparecen aquí, tanto a derecha como a izquierda, unos pequeños dibujos que nos ayudan a que nuestra presentación sea un poquito más vistosa, digamos, ¿no? Bueno, comenzamos agregando, antes que nada, cogemos en la parte izquierda, tenemos nuestra presentación en diapositivas y en la parte central la diapositiva con la que estamos trabajando. Para ello vamos a coger la diapositiva, vamos a duplicarla para tener siempre la diapositiva base limpia y poder siempre ir trabajando escaladamente con la diapositiva sin tener nada metido dentro, ¿vale? Hacemos un duplicado, seleccionamos la primera diapositiva y en ella procedemos a agregar lo que queremos que aparezca en ella misma. Movemos el ratón por la pantalla y nos fijamos que hay un momento en el que el ratón, en lugar de ser una flecha, se convierte en una cruz con una flecha. Eso significa que ese objeto lo podemos seleccionar y moverlo, ponerlo más grande o más chico, o sea, podemos hacerle diferentes cosas. Una vez que le hacemos un clic con el ratón izquierdo, o sea, con el botón izquierdo del ratón, vemos que se nos han marcado unos circulitos por todo aquel texto predeterminado que viene en la presentación. Lo podemos hacer más chico o más grande si nos ponemos las esquinas. Nos fijamos que nos aparecen dos flechas invertidas, una hacia arriba y una hacia abajo. Si la pinchamos, ves que se nos pone en una cruceta siempre con el ratón y con el botón izquierdo del ratón. Y si bajamos, sin soltar ese botón que hemos dicho, vemos que el texto, el cuadro de texto, se pone más grande o más pequeño. A la misma vez, podemos, una vez que está la cruceta esta en el ratón, en la flecha, si pinchamos y no soltamos, podemos mover nuestro cuadro de texto donde queramos, ¿vale? Vemos que el texto tiene una fuente bastante grande, aunque el cuadro que nosotros tenemos es este de aquí, el tamaño de la fuente es bastante grande. Vamos a pasar a ver solamente las opciones básicas para que esto sea una cosa un poco más bien sencilla, digamos, ¿vale? Con lo cual, aquí arriba vamos a tener diferentes opciones, diferentes pestañas, y en cada una de ellas tendremos cientos de opciones para poner. En el caso que nos lleva a nosotros, no nos vamos a dedicar a explicar el programa completo, sino más bien a hacer que cualquier presentación que tengamos que hacer para nuestros hijos o que tengan que hacer nuestros hijos con la ayuda de sus padres para el colegio sea una forma más fácil, más amena de hacer, ¿vale? De los botones superiores tenemos varios: el inicio, insertar, diseño, transiciones, animaciones. Bueno, tenemos un montón de opciones que realmente no necesitamos saber. En un principio, desde el botón inicio, la primera pestaña que tenemos, si seleccionamos este cuadro de texto,
Repito, si tenemos la flecha del ratón y nos ponemos en un borde de ese cuadro de texto, al hacer clic con el botón izquierdo del ratón, se nos marca ese cuadro de texto y nos dice que el texto que está metido dentro, que es este que pone haga clic para agregar un título, es más grande que el propio cuadro de texto. Esto lo podremos solucionar, pues pinchamos aquí y podemos cambiar el tamaño del texto, por ejemplo, pinchamos aquí arriba y ponemos un tamaño, por ejemplo, de 28. Ya podemos comprobar que el tamaño de este texto es bastante más pequeño. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, presentación. Siempre no olvidarnos de poner los acentos, las comas, los signos que marcan que hacemos una presentación en condiciones, sin olvidarnos de las comas, los acentos, etcétera. Ya nos hemos dado cuenta que el texto ya es más pequeño, lo podemos hacer doble clic y al hacer doble clic nos aparece un pequeño cuadrito que nos da diferentes opciones. La más básica es bastante sencillo. Cada vez que tengamos una pequeña pestañita, como este triangulito que tenemos aquí, nos va a dar opciones dentro. Si pulsamos aquí, veréis que tenemos un montón de fuentes diferentes. Vamos fijándonos que se van cambiando las fuentes del texto que hemos seleccionado. También podemos ponerlo negrita, en cursiva y ponerlo subrayado. Además de poder alinearlo, porque si vemos el cuadro de texto, ahora mismo este texto que hemos puesto está a la derecha. Para ponerlo centrado, pues hacemos un botón derecho y aquí tenemos con unos símbolos bastante fáciles de entender. Aquí está todo en el centro, aquí está todo a la izquierda y aquí está todo a la derecha. Con lo cual, si ponemos en el centro, nuestro texto se nos va al centro. Pulsando botón derecho también encima, volvemos a tener las mismas opciones y además podemos cambiar tanto el tamaño, vemos que aquí pone aumentar el tamaño, o sea, esta grandecita que tenemos aquí, cada vez que pulsemos, crece el tamaño de nuestro texto y cada vez que pulsemos el que está a su derecha, bajamos el tamaño. En este caso nos interesa un tamaño más o menos como el cuadro de texto que hemos creado, ¿vale? También podemos cambiar el color de la fuente, en este caso es el verde, puesto que nuestra hoja de fondo es de color verde, podemos dejar un verde o pulsando en este triangulito que tenemos aquí, como siempre que tenemos un triangulito nos van a aparecer muchas opciones. Podremos escoger diferentes colores para nuestra presentación. Los contrastes están a gusto de cada uno. Yo suelo usar mucho la fuente en función del fondo, lo cual, en este caso, la fuente que nos interesa es la que tenemos por defecto. Pinchamos fuera, cogemos nuestro cuadro, una vez que tiene la cruceta en uno de sus bordes, pinchamos y vemos que lo podemos mover por cualquier parte del documento. Una vez que lo tenemos en el sitio que queremos, simplemente soltamos y pinchamos fuera. Y ya se nos queda nuestro texto maravilloso en ese sitio. Al igual que ese cuadro de texto, podemos tener muchos cuadros de texto de diferentes tamaños. Como os he comentado antes, este cuadro de texto, por ejemplo, en las esquinas, las dos flechas que se pueden hacia arriba y hacia abajo, es para que este cuadro de texto se ponga más grande o se ponga más chico. Bueno, pues lo que podemos hacer también es, si nos ponemos el ratón en el centro, justamente como tenemos en esta flecha así, un poco de 360 grados, y si pulsamos el botón izquierdo del ratón y lo dejamos pulsado, si movemos a derecha o a izquierda, veremos que nuestro cuadro de texto se mueve en función de hacia dónde lo movamos. Si lo muevo a la izquierda, pues baja de la izquierda. Si lo muevo hacia la derecha, baja de la derecha. Esto es para que nuestro texto quede un poco así ovalado y darle un poco de efecto. Una vez que tenemos la posición que queremos que mantenga, simplemente soltamos el ratón y como veis se nos ha quedado nuestro cuadro de texto en la posición que nosotros queremos. Una vez aquí, hacemos un clic en el interior y podemos introducir el texto que queramos. Vamos a dar un poquito para atrás, que me he movido aquí una O. Este texto, por ejemplo, vemos que es bastante pequeño. Si quisiésemos que de esta línea pasase a la siguiente, pues pondríamos, por ejemplo, aquí o una coma o un punto. Pulsamos Intro en nuestro teclado, que es la tecla más gorda que tenemos en el teclado, y pasamos al siguiente renglón. Aquí podemos poner otra línea. Volvemos a ponerle punto. Y como estamos viendo, cada vez que pulsamos Intro, creamos una línea nueva.
este tamaño de línea, al igual que en el anterior, si seleccionamos, o sea, yo pongo el ratón, el botón izquierdo del ratón, hago clic y arrastro con el ratón sin soltar el botón, seleccionamos esta línea. Cuando soltamos, se nos vuelve a abrir nuestro cuadro de texto de nuevo, de opciones. Aquí podemos de nuevo volver a escoger si queremos un tamaño más grande, más pequeño, etcétera. Mira, por ejemplo, en esta morfología de texto de tamaño nos puede interesar este tamaño, puesto que hace un efecto bastante curioso. Simplemente pulsando clic en el número que queremos, podemos también de nuevo volver a cambiar el color del texto y también podemos cambiar la fuente que utilizamos para ello, ¿vale? Aquí tenemos una cantidad de fuentes impresionante. Simplemente poniendo el ratón encima de las fuentes nos sale una preview, o sea, una previsualización de cada una de las opciones. Si movemos aquí arriba esta pequeña pestaña y arrastramos hacia abajo, veremos que tenemos cientos y cientos de fuentes diferentes para poner diferentes tipologías, ¿vale? Esta, por ejemplo, es bastante bonita. Aparte de esto, también podríamos instalar fuentes nuevas, que eso lo veremos en otro vídeo posterior. Bueno, hemos terminado de editar este pequeño bloque de texto y ya lo dejaremos, por ejemplo, en la posición en la que está. Y ahora vamos a pasar a insertar nuestra primera imagen. Bueno, como vemos aquí arriba en la parte superior, tenemos las pestañas que os he comentado antes. Tenemos una que es insertar. Bueno, pues pulsamos en el botón insertar y aquí nos aparecen ya un montón de opciones. Son pequeños bloques. Esto es un bloque, esto es otro, diferentes bloques. Cada bloque nos daremos cuenta que es un bloque independiente, puesto que debajo, justo en el centro, nos aparece el título del bloque complementario al que se refiere, ¿vale? Tenemos uno que se llama concretamente imágenes, imágenes en línea, captura y álbum de fotografía. Nosotros el que vamos a usar es el de imágenes, puesto que vamos a coger imágenes de nuestro ordenador. Previamente a este tutorial tenemos que tener en cuenta que si vamos a hacer una presentación, tenemos que tener las fotografías preparadas o vídeos preparados para luego únicamente proceder a hacer esto que estamos haciendo ahora mismo. Si yo quisiese insertar imágenes, cuando ponemos el ratón encima nos aparece un pequeño pop-up de texto que se llama Tooltip y que dice inserta imágenes desde su equipo o desde otro equipo al que esté conectado. Es decir, podemos pulsando, se nos abre directamente esta pequeña pestaña. Y esta pestaña, este es nuestro ordenador y esto es el contenido de cada vez que pulsemos en este lado. Vamos a tener acceso a imágenes, fotografías, etcétera. Bueno, en este caso, yo hago un doble clic en esta carpeta, que tengo varias fotografías que suelen venir con el Windows que tenemos. Y voy a escoger, por ejemplo, esta del koala que está bastante cuca, ¿vale? Seleccionamos, le damos aquí abajo al botón insertar. Y de manera automática nos ha puesto la fotografía en nuestra presentación. Vemos que es demasiado grande, con lo cual vamos a proceder a ponerla más pequeña. De nuevo pulsamos en la esquina superior izquierda o cualquier esquina que queramos y vemos que si arrastramos sin soltar el botón izquierdo pulsado del ratón, repito, botón izquierdo del ratón pulsado y movemos el ratón hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y vemos que se cambia el tamaño de nuestra imagen. Soltamos, ya se nos mantiene nuestra imagen y ahora podemos coger nuestra imagen y colocarla donde queramos, ¿vale? Esto es una pequeña y simple demostración de cómo se hace y de esta manera tan sencilla, si os fijáis, ya tenemos una pequeña presentación con nuestro título, nuestra imagen y unas pequeñas líneas de texto que pueden ser bien perfectamente una descripción o cualquier tipo de cosa que queramos ponerle a nuestra presentación, ¿vale? A continuación, podemos ponerle también a nuestra foto está lisa completamente, veis que no tiene borde, le podemos poner infinidad de opciones. Si nos fijamos, cuando insertamos la foto se nos habilita directamente la pestaña formato y dentro de esta pestaña pues tenemos aquí un ciento de opciones diferentes. Estos son efectos artísticos, nos va a permitir cambiar nuestra foto haciendo diferentes efectos, en este caso no vamos a hacer ninguno de estos, y también tenemos la opción de ponerle marcos. Para los marcos, si nos fijamos, si yo me pongo encima, vemos que nos van haciendo diferentes maneras de marco. Las hay muy bonitas, las hay redondas, las hay cuadradas. Esta, por ejemplo, es bastante bonita. Vamos a dejar esta que es rectangular con las esquinas en curvo y vemos que se nos queda, pinchamos fuera para dejar de seleccionar este objeto ya y ya se nos queda nuestra
nuestra imagen insertada en la presentación. Podemos insertar más imágenes de nuevo. Por ejemplo, nos vamos aquí a insertar. Vamos a imágenes. Y tenemos más imágenes, por ejemplo. Imaginémonos que esta es una presentación que tiene que ver sobre el mundo animal, la naturaleza en su pleno apogeo. Pues como por ejemplo la imagen de los pingüinos. Insertamos y es exactamente lo mismo. En este caso vamos a coger la imagen de la esquina derecha. Si os fijáis, movemos el ratón a la esquina derecha y pulsamos sin soltar, aunque la imagen desaparezca, no ha desaparecido. Únicamente al hacer clic lo que pasa es pasa a tomar el control del ratón y por eso desaparece de manera momentánea. De la misma forma que hicimos anteriormente, volvemos a arrastrar la imagen para ponerla a un tamaño que nosotros queramos. En este caso, nos interesa que esta imagen sea más pequeña para poder colocarla, por ejemplo, en este hueco. ¿Por qué? Puesto que esta imagen que hemos puesto anteriormente le hemos puesto un efecto de las esquinas redondeadas y aparte viene con un efecto de reflejo de espejo muy curioso, como podéis ver en esta imagen, ¿vale? A esta imagen que hemos insertado tenemos que tener en cuenta también que tenemos que hacer un poco de concordancia con las imágenes. Es decir, si esta imagen tiene es rectangular y tiene las esquinas semi redondeadas, pues podemos hacer con esta imagen exactamente lo mismo. De manera que cuando miremos nuestra presentación nos quede una cosa un poco más curiosa. Vamos a proceder ahora a insertar un vídeo para que sepan también cómo se inserta un vídeo de una manera muy fácil y sencilla, ¿vale? Recordad que previamente tenemos que tener una carpeta en la cual debemos de tener ya preparado nuestro vídeo para arrastrarlo a nuestra presentación, ¿vale? Yo en este caso la tengo en vídeos de muestra del sistema operativo con el que trabajo, en este caso que es Windows 7, y vamos a proceder a insertarlo, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues al igual que tenemos el botón insertar para las imágenes, también tenemos para los vídeos. Pulsamos insertar y buscando entre todas las opciones que tenemos aquí arriba, no os dé miedo ir probando cosas, porque aquí por ejemplo en esta opción podemos insertar un montón de símbolos, así hay cosas que están bastante chulas. Nos vamos a la parte derecha y tenemos una opción concretamente que es insertar vídeo y cuando pulsamos nos aparecen dos opciones del formato de vídeo, digamos, o sea, del tipo de vídeo que podemos insertar. La opción de abajo es vídeo de mi PC, pulsamos y en nuestro vídeo, en nuestro ordenador tendremos que buscar los vídeos que corresponden a que queremos usar en nuestra presentación. En este caso vamos a ir a biblioteca, que es donde yo tengo puestos los vídeos míos. Documentos, y si encuentro por aquí concretamente, que no sé dónde está exactamente. Vamos a ver, lo tenemos en bibliotecas, vídeos muestras, ¿vale? Vale, vamos aquí a vídeos. Aquí buscamos en la parte izquierda mis vídeos y dentro de mis vídeos tendremos vídeos de muestra. Aquí está. Vale. Una vez que hemos encontrado el vídeo que queremos colocar en nuestra presentación a través de este pequeño enlace, hacemos un clic o un doble clic también nos puede servir, pero bueno, con un clic creo que va a ser bastante más fácil. Pulsamos en el botón insertar y se nos va a agregar el vídeo, como veis es bastante grande. Volvemos a hacer lo mismo que hicimos con las fotografías, si nos ponemos en una de las esquinas, dejamos el botón apretado y sin soltar arrastramos. Esto nos va a permitir colocar en nuestro vídeo en el sitio que queramos y en el tamaño que nosotros queramos. Como veis, abajo del vídeo nos aparece el símbolo de play que nos sirve para hacer una pequeña preview del vídeo que hemos colocado, ¿vale? Al igual que con las fotos, con el vídeo también podemos hacer una pequeña serie de efectos que podemos ver aquí arriba. Si nos fijamos, por ejemplo, vamos a partir de la opción de borde suave en este caso, o bordes redondeados, igual que hemos usado aquí. Y fijaros qué cosa tan chula se nos ha puesto en el vídeo. Si hacemos clic, podemos ver una presentación del vídeo y como podéis comprobar, los bordes son redondeados y tienen un efecto un poco difuminado. Bueno chicos, pues de esta manera es la forma, chicos y chicas, perdón. De esta forma es la manera fácil de crear una pequeña presentación en su primera hoja. Al igual que esta, tenemos una segunda hoja. No olvidéis, cuando tengáis una parte del trabajo hecho, en iros aquí a archivo y guardar o guardar como. Si pulsamos en guardar como, podremos guardar nuestro trabajo en el sitio que nosotros queramos con el nombre que nosotros queramos. Si nosotros nos venimos, por ejemplo, directamente
a nuestro ordenador, podemos crear en un disco duro una carpeta. A esa carpeta le vamos a llamar, por ejemplo, tutorías YouTube, en mi caso, en vuestro caso será otro nombre diferente. Le ponemos el nombre que queremos de nuestra presentación, vamos a dejarle el nombre por defecto que nos deja y le damos a guardar. De esta manera ya tendremos guardado el documento y cada vez que hagamos una hoja nueva podemos ir guardando y al fin y al cabo vamos haciendo un pequeño libro con diferentes hojas. También decir que cada una de las fotografías y textos que hemos puesto en la primera hoja le podemos hacer diferentes tipos de cosas, ¿vale? Como son, por ejemplo, las opciones de desvanecer, empuje, eso. Estos son pequeños efectos que nos hacen, si pulsamos, por ejemplo, en esta opción, nos permite que cuando vamos a entrar a la primera presentación, nos va a hacer un efecto de barras así verticales. Fijaros cuando pulso, que queda bastante chulo. Al igual, bueno, hay bastantes opciones aquí, podéis usar la que vosotros queráis. Por ejemplo, esta de caer está bastante chula también. Es una hoja que se cae y deja ver la hoja de detrás. Tenemos el efecto folio cortinas, mejor dicho. Este es el efecto dos cortinas para que abra nuestra presentación, ¿vale? Y también podemos hacer este tipo de efectos a la vez también con cada uno de los textos que tenemos aquí, ¿vale? Para ello seleccionamos el objeto al que le queremos hacer algo, en este caso es la fotografía del koala, y pinchando sobre este efecto vemos que la imagen que le hemos hecho un efecto va de abajo hacia arriba, tal y como nos indica el preview este que tenemos aquí, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que le hemos agregado ese efecto, puesto que nos aparece en uno de sus laterales uno pequeño como nos acaba de aparecer aquí. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, con esta imagen de la derecha también. La seleccionamos y si ponemos, por ejemplo, una animación por ejemplo, de rebote, nos va a aparecer la imagen pegando botes desde el lado derecho. Si hacemos clic, vamos a comprobarlo. Bueno, desde arriba, nos aparece desde arriba hacia abajo. Veis que aquí tenemos un número 2, significa que esta imagen también contiene, es la segunda imagen que contiene una pequeña animación, ¿vale? Al igual que lo hemos hecho con la foto, lo podemos hacer con cualquier objeto que tengamos en la escena. Vamos a hacer, por ejemplo, por ejemplo, de aparecer. Ya tenéis nuestra animación. El efecto aparecer, pero creo que nos aparece demasiado rápido. Vamos a intentar hacer este mejor. Así podemos apreciar que la imagen, digamos que hace como una especie de cortina así, ¿vale? Queda bastante curioso. Y este tipo de cosas también la podemos hacer con los textos. Si tenemos este texto seleccionado, como tengo ya lo mismito, nos vamos también a animaciones y aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Si pulso aquí encima, vamos a comprobar cómo este texto hace algún tipo de efecto. Ahí lo acabamos de ver, cómo hace un pequeño impulso de doble. Y bueno, de esta manera es la manera más fácil y rápida de crear una presentación. Vamos a guardar nuestro documento ya. Le pulsamos aquí arriba en el disquete este de guardar, o podemos pulsar la combinación de teclas Control G de nuestro teclado. De la misma forma que hemos creado la primera hoja, pues pinchando en la segunda, volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes, duplicamos la diapositiva para tener siempre una diapositiva limpia, sin nada. Pinchamos en la segunda, que es la que vamos a trabajar, y aquí podríamos volver a empezar a hacer otra diapositiva, otra hoja completa, insertando todo lo que queramos. Vamos a hacer una segunda hoja bastante corta, para que este vídeo no se alargue demasiado, y vamos a pasar, por ejemplo, insertando un WordArt, o sea, dentro de la pestaña Insertar, tenemos aquí WordArt. Si pinchamos, nos aparecen una serie de opciones que ya vienen predeterminadas, bastante chulas, por cierto. Voy a escoger la que es verde o rojo, pueden ser cualquiera de las dos. En el caso de que el fondo sea verde, podemos coger un tono que sea lo más parecido posible o un tono que cree un contraste muy fuerte, ¿vale? En este caso yo voy a coger, por ejemplo, el verde para hacer una simetría de colores, ¿vale? Pincho, si nos fijamos, nos ha aparecido aquí en el centro un texto bastante chulo, unos efectos bastante chulos, y ponemos aquí, por ejemplo, esta es nuestra segunda diapositiva. Al igual que nos pasaba antes, el texto es bastante grande, hacemos un doble clic o pinchando en el lateral arrastramos con el botón izquierdo, se nos abre el cuadro de texto,
podemos bajar el tamaño del texto a un tamaño que sea prudente. Vamos a poner, por ejemplo, 44. Y exactamente lo mismo que tenemos antes. Le podemos poner efecto de subrayado, en fin, todas las mismas opciones que tenemos para cualquier texto las podemos poner aquí. Pinchamos fuera y ya tenemos el segundo texto colocado aquí. Si este texto, por ejemplo, que tenemos aquí, no quisiésemos que estuviese, pues sencillamente seleccionándolo, podríamos pulsar el botón derecho de nuestro teclado, la tecla suprimir, una tecla que está nuevamente encima de las flechas del teclado, se llama SPR, que es suprimir. Voy a poner aquí para que vosotros sepáis qué tecla es, SPR, y con esto lo que haremos directamente sería borrar directamente aquello que tengamos seleccionado. Ejemplo, si el texto de abajo no lo quisiésemos tener, yo lo selecciono y pulsando la tecla Sub de mi teclado, ya hemos comprobado que la hemos borrado. Nos queda todavía este texto que tenemos aquí, sobre el cual podemos hacer las mismas opciones que hemos hecho antes. Podemos ampliar o reducir el tamaño del cuadro de texto. Esto no afecta a la fuente. Vamos a hacer una pequeña prueba para que lo veamos. Si yo arrastro el cuadro de texto y lo pongo más pequeño, lo único que conseguimos es que el texto se deforme. ¿Por qué? Porque el texto es la fuente que tiene, su tamaño es más grande que la altura del cuadro, con lo cual hace ese efecto. ¿Cómo solucionamos eso? Pues seleccionamos nuestro texto y le bajamos, o bien directamente aquí poniendo un número, o directamente aquí. Cada vez que pulsamos la letra pequeña se nos va a poner más chico, y cada vez que pulsemos la más grande se nos va a poner más grande, con las mismas opciones que tenemos antes de negrita, cursiva o subrayado. En este caso no vamos a ponerlo. Las mismas opciones para poder cambiarle la fuente. Vamos a poner un color verde oscuro, que queda bastante resultón. Y bueno, esto es una prueba de texto. Vamos a hacer aquí unas pequeñas correcciones. Como nos hemos fijado, el cuadro de texto es más pequeño que la cantidad de texto que hemos puesto. Esto lo podemos solucionar si ponemos el ratón en el lateral del cuadro y arrastramos. Vamos creando el cuadro de texto más largo y el texto se va ajustando al espacio que tiene, ¿vale? Y bueno, vamos a insertar una imagen y con esto vamos a dar por terminada el vídeo para no alargarlo más. Vamos a insertar de nuevo en la parte superior, imagen. Vamos a coger, por ejemplo, esta imagen tan bonita de los Unistate. Una vez que la tenemos aquí, nos ponemos en su esquina con el botón izquierdo del ratón, pulsamos y no soltamos y movemos el ratón para ver cómo se agranda y se achica la imagen. En este caso, la queremos un tamaño un poco más grande, la ponemos en el centro un poco que quede medio centrado. Para centrarla tenemos estas crucetas que tenemos aquí, vertical y horizontal, aunque como aquí tenemos esta decoración tan bonita, igual nos interesa colocarla un poco más a la izquierda. Siempre intentar respetar el espacio de arriba y de abajo para que quede una presentación más chula. En este caso, igual que antes, cuando hemos escogido una imagen, hemos insertado una imagen, nos aparece la pestaña formato y nos da diferentes opciones para colocar efectos sobre esta diapositiva. En este caso, vamos a ponerle solamente los bordes oblicuos que están uno enfrentados con otros, en oblicuo, y para que nos quede una presentación un poco chula. Y más nada, aquí simplemente guardamos el documento. Tener en cuenta que este documento, esta presentación que se ha hecho, es lo más básico que hay. Podemos agregarle, al igual que hicimos en la primera presentación cuando entramos, un efecto al entrar. En la segunda presentación también podemos ponerle una transición, por ejemplo, que sea, vamos a poner por ejemplo esta. Y esto sería el efecto que haría nuestra presentación cuando la arranquemos. Empezaría en el primer texto y pasaría al segundo haciendo ese efecto tan chulo, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña demostración de la presentación que hemos hecho. Aquí en la parte inferior derecha, justo aquí abajo donde tengo el ratón, vemos que tenemos un pequeño, como una especie de pantalla de televisión, en el cual nos ponemos encima y pone presentación de diapositivas. Pulsando ese botón vamos a poder ver una preview, cómo va quedando nuestra presentación, ¿vale? Antes de hacer esto, siempre recordad de guardar vuestro documento. Aquí en la parte superior izquierda, guardar nuestro documento. Cuando pulsemos este botón, se nos abre directamente la presentación con el efecto que le hemos puesto al iniciar, que es el efecto de cortinas. Ahora, cada vez que hagamos clic,
nos vaya apareciendo cada una de las diferentes imágenes o cosas que le hayamos puesto a la presentación. En esta parte derecha vamos a ver qué es lo siguiente que nos va a aparecer en la presentación cuando hagamos clic. Es decir, esto es lo que estarían viendo las personas. Hacemos un clic y nos tienen que aparecer los pingüinos. Exactamente. Y si hago otro clic, nos tiene que aparecer el vídeo aquí debajo por un movimiento de cortinas. Vamos a comprobarlo. Hacemos un clic de nuevo en la pantalla. Se nos abre y directamente haciendo clic en el propio vídeo podemos comprobar que se reproduce y que nuestra presentación está perfectamente correcta. Una vez que hemos terminado de ver nuestro vídeo y queremos pasar a la siguiente diapositiva, hacemos un clic. Estos son pequeños efectos que hemos puesto al texto, como habéis visto, han hecho así una especie de entrada y salida. Y ya nos está diciendo que lo siguiente que va a aparecer es la otra diapositiva. Como le hemos puesto un efecto en el que la diapositiva va de abajo hacia arriba, cuando hagamos un clic en la pantalla, debe de aparecer esta desde abajo. Vamos a comprobarlo. Y así tenemos nuestra segunda diapositiva. Y bueno, chicos y chicas, más nada. Con esto ya damos por sentado el primer vídeo, que es bastante corto, muy escueto, pero creo que bastante práctico a la hora de entender cómo funciona una diapositiva, cómo crearla o cómo hacer una pequeña presentación para el colegio. Una vez que hemos acabado de ver la presentación nuestra, bueno, aquí vemos que tenemos la tercera hoja, pulsamos un clic, nos aparece la tercera hoja, ya hemos acabado, únicamente le damos a guardar y ya podemos reproducir esa presentación en cualquier sitio. Una vez que el documento está guardado, únicamente haciéndole doble clic, ya automáticamente se nos reproducirá. Y bueno, bienvenidos a este primer vídeo. Soy nuevo en este mundo, no tengo mucha experiencia en la radiodifusión en temas de YouTube. Voy a empezar. Creo que puedo aprender mucho. Creo que ustedes pueden aprender un poco conmigo. Y entre todos intentar hacer un poco más ameno esta dificultad que tenemos con la tecnología, que muchas veces son tan pequeñas las cosas y tan fáciles de solucionar que yo quiero ser parte de ese aporte. O sea que, bienvenidos al canal Mira Mira.